Les damos la más cordial bienvenida al tercer fórum, CEO Forums, con un tema súper interesante. Me acompañan tres líderes gerenciales del sector minero ecuatoriano. Yo creo que es un tema súper importante para el desarrollo económico de nuestro país, lo que se va a tratar aquí. Se va a tratar sobre las oportunidades, los desafíos para el desarrollo de la industria minera en Ecuador. Entonces, primero que nada, quiero agradecer a Libis por la gentil atención, el desayuno, las instalaciones y todas las facilidades que nos ha prestado. Entonces, la primera cosa que quiero es comenzar presentando a nuestros speaker invitados, por favor, y que cada uno de ellos dé un breve resumen de su trayectoria. Comenzamos. Gracias. Bueno, mi nombre es Carolina Orozco y inicio por agradecer la invitación a este panel, además que estoy súper honrada y gustosa de compartir con dos expertos en la materia, además que son bastante amigos, así que es un gusto siempre estar con ellos. Bueno, yo hoy represento a una compañía que se llama Torata Mining, soy la Country Manager. Torata Mining es parte de un holding de empresas de Challenge Exploration, somos compañía australiana y estamos explorando en Australia, Argentina y Ecuador, en la provincia de El Oro. Adicional, bueno, soy CEO de Planam, que es una consultora estratégica para sectores extractivos, soy ingeniera ambiental y abogada, y parte de mi lucha siempre ha sido la equidad de género. Entonces, gracias. Galo, un gusto saludarte y un gusto saludarles a mis queridas amigas, sobre todo importantes representantes del sector minero y de esa fuerza femenina que tanto hace falta en el sector, en el país. Mi nombre es Santiago Yepes, soy vicepresidente de Lucky Minerals, director en Ecuador. Tengo una pequeña trayectoria en el sector minero, algunos años trabajando, 2 veces presidente de la Cámara de Minería, fui gerente de la empresa nacional minera, pero más que nada un convencido de que el sector sin duda puede ser un motor importante de desarrollo para el país, que creo que ese es un tema importante que debe dialogarse con la gente. Agradecido por estar aquí, buenos días. Galo, gracias la invitación. Buenos días, yo soy María Eulalia Silva. Caro, Santi, qué bueno estar con ustedes. Soy comunicadora, trabajé 25 años en medios de comunicación, televisión, radio, prensa. Poco a poco fui migrando hacia la comunicación corporativa. Estuve a cargo de la comunicación de Cancillería hace un par de años y actualmente me desempeño como presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería. Coincido con lo que decía Santiago, ¿no? Soy una convencida de que la minería es el futuro de este país, pero también he visto a lo largo de mi trayectoria como periodista, sobre todo haciendo divulgación científica, que los mitos se basan en la falta de información. La falta de información es un espacio vacío que se llena y que generalmente se llena con el miedo, porque el miedo es como el fuego, se expande rápidamente, de tal manera que como comunicadora, como ecuatoriana, estoy feliz de poder contribuir a esta industria que no está desprovista de mitos, sino que tiene encima todos, pero creo que es el futuro del país y creo que las decisiones informadas que tomemos los ecuatorianos podrán llevarnos a un mejor mañana. Comencemos con la primera pregunta y comenzamos por María Eulalia. ¿El actual marco legal y tributario del Ecuador se encuentra o no se encuentra alineado a las expectativas de los inversores privados mineros internacionales? Bueno, posiblemente Santiago y Carolina puedan complementar mejor lo que yo vaya a decir, pero creo que el marco regulatorio ecuatoriano tiene una ambivalencia. Por una parte hay una hiperregulación que en muchos casos se vuelve muy engorroso, pero por otra parte también hay una falta de marco normativo. Tenemos la ausencia de una normativa para consulta previa, libre e informada. La Constitución lo manda desde el 2008 y son 14 años sin esa normativa. Estamos esperando la normativa para la práctica de consulta ambiental. Han pasado más de 12 meses desde que la Corte Constitucional así lo determinó y no hay esa normativa, ¿no? Entonces creo que
Siempre hay esta ambivalencia, la hiperregulación por un lado y la falta de marco normativo por otra. Ojalá algún día el Ecuador sea un país institucionalizado, que su marco legal vaya más allá de los gobiernos, vaya más allá de las tendencias políticas y tengamos un verdadero plan de desarrollo a futuro independientemente de lo político. Galo, sí, como decía María Eulalia, el tema es probablemente una hiperregulación. Creo que es importante retrotraerse un poco a lo que pasó más o menos en el 2012-2013. Tuve la gran suerte de trabajar conjuntamente con Wood Mackenzie cuando fui gerente de la empresa nacional minera. Trabajé con Wood Mackenzie en la primera presentación que se hizo en su momento al presidente Correa respecto a cómo debía manejarse el sector minero para que sea competitivo. Empezó con mucha dificultad. Creo que parte de esa dificultad todavía queda en la legislación actual, el hecho de que se explore por 4 años de exploración inicial, 4 años adicionales de exploración avanzada, 2 años de evaluación económica. Los tiempos son demasiado cortos, la realidad da para que los proyectos exploren por muchos años más, y ha habido varios temas tributarios que han venido cayendo por su propio peso, por ejemplo el Windfall Profit Tax, que es un tema importante que, si no me equivoco, alrededor del 2019 finalmente quedó ya en desuso. Por lo tanto, sí, el marco tributario es competitivo. Un tema importante es que hay minería donde habrá minerales. Los minerales están en Ecuador. No necesariamente el hecho de que haya una gran cantidad y una expectativa de minerales en el país va a hacer que el país sea atractivo, sino que su marco regulatorio tiene que ser, sin duda, esa herramienta que potencie finalmente la gran cantidad de riqueza que tiene para llevar a cabo una minería, como lo hemos venido diciendo siempre, responsable, pero sobre todo que se maneje de una manera adecuada, pensando sin duda en el futuro del país. Sí. Bueno, yo un poco para complementar, porque hemos visto la hiperregulación, concuerdo 100% con María Eulalia y con Santiago, también a su vez la falta de la normativa que hoy necesitamos, por ejemplo, para poder aperturar el catastro, para poder seguir incentivando a que mayor inversión venga al país. Sin embargo, hay que ver una cosa, que hoy por hoy tenemos una industria minera, o al menos tenemos inversión minera y estamos intentando desarrollar la industria. Y es con la legislación actual. ¿Puede ser competitiva a comparación de los países que tenemos en la región? Yo creo que sí, siempre es mejorable. ¿Será que yo soy muy optimista, tal vez? Todo es perfectible, todo es mejorable, pero con la que hoy existe, tenemos inversión, tenemos a las mejores compañías trabajando aquí en el Ecuador en exploración, tenemos 2 minas a gran escala ya en operación, bueno, más allá de todo lo que pueda hacer la fuerza de la pequeña minería. Es decir, competitivos somos, podemos mejorarlo, sí, y además creo que hay que considerar los últimos incentivos que el gobierno también ha sacado, que podrían ser muchísimos más, pero que al menos hoy por hoy tenemos unos, como puede ser el contrato de inversión que se firma con el Ministerio de Producción, y que al firmar este contrato de inversión, pues las empresas pueden acceder a extensión, por ejemplo, de la salida de divisas, a temas tributarios e incentivos en el impuesto a la renta. Es decir, podemos crear una industria, existe ya, hay compañías trabajando. No creo que exista algo que pueda prohibirles o que pueda afectarles, al contrario, de que se debe trabajar en mejorarla, sí, como en todo. Y que debemos trabajar, además de poder llenar estos vacíos que existen, como la ley de consulta previa e informada, la consulta ambiental, que son una urgencia para que las actuales concesiones puedan trabajar y no se diga para que se aperture el catastro en un, esperamos, futuro cercano. Muchísimas gracias. Ahora, ¿qué estrategia social sugerirían ustedes para poder neutralizar la tradicional resistencia de las comunidades indígenas al desarrollo de la industria minera? Ahora que hablamos de esa desinformación que hay, ¿no? Comencemos. Bueno, y aquí solo quiero hacer una pequeña corrección, tal vez es un criterio muy personal, pero es solo de semántica, porque no creo que la palabra sea neutralizar. Neutralizar viene un poco a anular o a oprimir, y yo creo que la industria minera ni puede ni debe resistirse o anular al derecho a la resistencia de las comunidades indígenas. Es su derecho, y la industria no debe buscar el oprimir eso. Entonces, yo creo que tal vez es solo un tema de semántica, pero como bien decía María Eulalia antes, la gente que no está informada tiene miedo, y la minería es una industria a la cual solo de escuchar lo que nosotros representamos podemos generar miedo. ¿Miedo en qué sentido? En el ámbito del desconocimiento, cuando dicen, ok, la minería causa impactos ambientales. Toda actividad humana causa impacto ambiental. Daño ambiental es otra cosa. Entonces, desde ahí, desde el conocimiento, la diferencia entre un impacto y un daño.
Que la minería no se reparte y redistribuye entre todos. Ok, el Ecuador es el único país que tiene un artículo en la ley de minería que dice que el 60% de las regalías debe de redistribuirse en la zona del área de influencia de donde fue extraído el mineral. Ahora que, por ejemplo, esa es una de las normas que debe ser perfectible, que debe ser regulada, porque no, el proceso para el acceso a esas regalías por parte de los municipios es lo que hoy está como en el limbo, pero existe. Ahora, cuando nosotros hablamos de la resistencia indígena, que repito es su derecho, hablamos entre dos frentes, a mi parecer. El uno, el que es por convicción o por desconocimiento y que siempre vamos a encontrar puntos de convergencia, siempre, porque yo estoy segura que si nos sentamos vamos a llegar al punto de descubrir o identificar que cada uno desde su silla, que somos sillas distintas, condiciones distintas, buscamos un mismo objetivo, que es el bienestar de esa gente que está ahí, el poder mejorar su calidad de vida, su desarrollo, es decir, dejar una huella positiva como minería en las fases de exploración y en la de producción muchísimo más, porque ya no es solo a las áreas de influencia directa, la producción es a nivel nacional. Entonces, el efecto que la minería puede causar va a ser siempre positivo, social y ambientalmente hablando. Pero el otro frente, en cambio, es aquella protesta o aquella resistencia que tiene un tinte político, con el cual uno no puede sentarse, a mi criterio, no puede sentarse a conversar porque nunca va a encontrar convergencias, porque tienen un interés individual y no colectivo. Y la minería trabaja por un interés colectivo. Galo, sí creo que es importante indicar primero que en el Ecuador, de las 3 minas construidas en los últimos 5 o 7 años, de las 3, 2 están en el país. Ese es un tema importante. Podemos ratificar que efectivamente se pueden generar proyectos de minería industrial bien manejados. Estos proyectos obviamente nacen desde 19, 20 años antes con fases de exploración extremadamente largas. Ha habido un proceso largo de consolidación de la industria para arrancar una etapa de explotación o una etapa de minería industrial en el país. Concuerdo totalmente con Carolina. El problema es despolitizar a la actividad minera. Cuando tengamos a la minería como una actividad que se la usa para tener réditos políticos, para generar impactos en los votos en una zona, para generar movimiento, ataque al gobierno, finalmente los temas no se van a poder conversar. Cuando veamos a la minería como una industria encadenadora de valor, generadora de valor, de empleo, de inversión extranjera, de producción nacional, evidentemente esto va a pasar. Concuerdo con ustedes, el tema del desconocimiento es un tema sumamente importante. Por ejemplo, hablaban de que las empresas mineras tributan en Quito. Eso es falso. La ley de minería le obliga al concesionario a tener su domicilio tributario donde tenga su proyecto o el mayor número de concesiones. Por lo tanto, se tributa en las zonas donde se encuentra. Si vemos los números, por ejemplo, el caso de Zamora, la provincia con mayor performance del Ecuador en los últimos 2 años, en los últimos 10 años, el crecimiento exponencial que ha tenido la tributación en Zamora es sumamente importante, no solamente por el proyecto Fruta del Norte y el proyecto Mirador, por los proveedores que finalmente han crecido y se han generado alrededor de este proyecto. Entonces, si comenzamos a tener apertura para darnos cuenta que tenemos una gran posibilidad de desarrollo, que si bien es cierto, no somos Perú, no somos Chile, en el que efectivamente hay grandes zonas áridas en las que se debe bombear agua de mar para realizar trabajos industriales. Somos un país megadiverso que tiene y debe tener su propio modelo minero, ¿no es cierto? Ese es un tema sumamente importante. El sector minero también comparte la preocupación de un tema tan fundamental para las comunidades como es el agua. O sea, no entiendo por qué existe esa divergencia entre agua o minería cuando efectivamente se pueden hacer las dos. Y efectivamente lo vamos notando en el proyecto que manejamos nosotros, sobre todo en la parte de la SUAI. Hemos generado un proceso para trabajar conjuntamente con los canales de agua para propiciar un manejo adecuado del recurso, pero sobre todo un cuidado de los canales. ¿Qué hacemos? Fijamos un tema importante que es el tema del agua y nos juntamos para trabajar con las comunidades. ¿Qué hacen los antimineros? Que vale la pena recalcar, no son gente de las comunidades. Concuerdo en que la gente de las comunidades en zonas deprimidas donde se desarrolla la minería, en zonas con ausencia del Estado, donde lo que requieren es trabajo e impulso económico, lo que quieren es trabajar. Por lo tanto, grupos subversivos, digámoslo de alguna manera, que se van generando alrededor del sector, que van generando caos, que se van organizando, finalmente lo que hace es
cambiar esa percepción de la industria. Pero finalmente lo que quiere la gente es trabajar, proteger el agua, tener recursos y avanzar en un crecimiento sostenido y sostenible, que esa es una palabra que se usa mucho ahora, la sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? Que las actuales generaciones puedan tener un crecimiento y se cubran sus necesidades adecuadas. Y tanto así como propiciar que las futuras generaciones tengan la misma oportunidad de desarrollo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una industria que finalmente crezca de una manera adecuada. Mis interlocutores brillantes lo han puesto ya sobre la mesa. Yo solo quisiera poner dos ideas. La primera es que los antimineros son menos de los que parecen, pero hacen más bulla, ¿no? Y eso está avalado por estudios de percepción. Más de la mitad, una amplia mayoría de los ecuatorianos está de acuerdo con la minería siempre y cuando esté bien hecha, ¿no? Pero obviamente no hay protestas públicas, nadie se inmola por la minería, pero por la antiminería sí, porque, como dijo Caro, hay réditos políticos, ¿no? Hay réditos personales. Esa es mi primera reflexión. Y la segunda es que efectivamente una de las cosas que nos debe enorgullecer como mineros industriales, son justamente los proyectos de inversión social que están llevando las compañías. Torata, Lucky Minerals es un ejemplo. La minería el año pasado exportó prácticamente $3,000 millones, 2,700 y pico, pero sobre todo ayudó en los 2 últimos años a que se reduzca 13 puntos la pobreza en Zamora Chinchipe. 13 puntos, nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho. Solamente 4 de las 24 provincias del Ecuador han podido reducir la pobreza en los 2 últimos años. De esas 4, 3 en índices marginales, prácticamente nada. Zamora Chinchipe, como dijo el Santi, tuvo un performance impresionante. Eso no solamente son recursos, eso no solamente son grandes inversiones exitosas, eso es ecuatorianos viviendo mejor. Hace unos meses estábamos en la presentación de la memoria de sostenibilidad del Lundin Gold, operador de Fruta del Norte, y estaba Jack, un chico jovencito de unos 23 años. Se paró y contó a todos que él acababa de graduarse de veterinario y que tenía la ilusión de poner la primera clínica veterinaria en la parroquia Los Encuentros porque no había una clínica veterinaria. Y contaba con orgullo que él es el primer graduado de la universidad de su familia. Para eso sirve la minería, para que la gente viva mejor, para que la gente progrese. Porque yo creo que el progreso no tiene que ser patrimonio de una clase. Todos los humanos tenemos derecho legítimo a progresar. Todos los humanos tenemos derecho legítimo a pensar en un mejor futuro, a planificar a futuro, a que nuestros hijos estén bien alimentados, que accedan a buena educación. Para eso también sirve la minería. Muchísimas gracias. Interesante, ¿eh? Esta información no está disponible o a veces está disfrazada o medios políticos. En este caso nosotros, nuestro interés es sacar esta información positiva desde un punto de vista objetivo para que la gente sienta, ¿no? Y ahora comencemos una pregunta para ti, Santiago, ¿qué tan atractivo resulta el potencial minero de Ecuador? Pues se ha hablado mucho, ¿no? ¿Existen o no existen reales depósitos? O sea, ¿puede el ecuatoriano tener la certeza, sí, esta industria nos va a cambiar la vida? Ese es un tema real que se ha venido hablando hace mucho tiempo. El Ecuador está explorado entre más o menos un 7 u 8%. Con ese 7 u 8% se han encontrado proyectos importantes de clase mundial. Fruta del Norte, Mirador, un proyecto tan importante, tan grande y tan necesario para la economía del país como es Cascabel, ¿no? Otros proyectos adicionales, el Domo, La Plata, que finalmente vienen alimentando ese deseo de que el país se vaya transformando en un país minero industrial responsable. Y yo creo que sí, el futuro es promisorio en la medida en que vayamos permitiendo que esta industria vaya creciendo de una manera adecuada, en que permitamos que haya mayor difusión, en que nos aperturemos a escuchar, despoliticemos el tema. Yo ahí siempre hago una analogía. Primero, extremadamente contento de que
existamos gerentes nacionales de empresas mineras, ¿no? Ese es un tema bien importante, propiciar el desarrollo y el crecimiento de profesionales locales. A mi criterio muy personal, una falla que eventualmente tienen las empresas extranjeras es pensar que un gran profesional extranjero sin conocimiento local puede tener éxito en un país tan complicado desde un punto de vista económico, social y político como es el Ecuador, ¿no? La necesidad de que el profesional ecuatoriano integral, ¿no es cierto?, con alto conocimiento de cómo se mueven las cosas en el Ecuador, pueda participar y participe como lo está haciendo en el desarrollo de proyectos mineros es sin duda un tema bien importante. Por lo tanto, la minería es una industria que está abierta a crecimiento en la medida en que los ecuatorianos finalmente permitamos que ese crecimiento sea real y lo aprovechemos de una manera adecuada. Sí, con una legislación que permita un control adecuado. La falta de control es un tema que evidentemente puede generar un freno y un detenimiento de la industria. Un crecimiento adecuado, un control adecuado, pero sobre todo esa predisposición para aprovechar razonablemente y responsablemente de una industria como la minera. Un estudio económico levantado el año pasado por la Cámara de Minería del Ecuador y el Grupo Spurrier, fincado en apenas los 12 proyectos más avanzados. ¿Por qué? Porque, bueno, el pipeline de proyectos de exploración es muy nutrido, pero con los 12 proyectos que ya habían declarado recursos se pudo hacer este estudio. Este estudio apunta a que, insisto, solo con los 12 proyectos más avanzados, tendríamos 43 millones de onzas de oro, 46.000 millones de libras de cobre. El cobre está en franco ascenso, es un mineral crítico, y 183 millones de onzas de plata, con 12 proyectos, ¿no? Pero es apenas la punta del iceberg. Atrás hay un montón de exploración, nadie sabe lo que tiene mientras no explora. Ese debería ser el lema en minería, ¿no? Interesante. Y no se puede explorar mientras tengamos un catastro minero. Sin embargo, con todas las cortapisas que a veces podemos tener y todos los obstáculos, tenemos este montón de recursos. Esos recursos, si es que esos 12 proyectos avanzaran como está previsto en una ventana de unos 30 años, estaríamos hablando que reportarían 176.000 millones de dólares en exportaciones, más de 44.000 millones de dólares en impuestos de distinto tipo, más de 21.000 millones de dólares para inversión extranjera. ¿Cómo nos podemos perder esta oportunidad? Perder una oportunidad así no solamente sería una tontería, sería inmoral. Inmoral cuando 32% de los ecuatorianos viven en pobreza. Inmoral sabiendo que apenas 3 de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar acceden a un empleo formal. Inmoral también sabiendo que 1 de cada 4 niños menores de 5 años es nutrido en el país. ¿Cómo podemos ser tan pobres teniendo tanta riqueza? ¿Cómo podemos dejar que esa riqueza caiga en manos de ilegales? Eso sería absolutamente desastroso. Y por eso trabajamos, los que estamos aquí y muchos otros, día a día para el desarrollo de esta industria. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya habiendo dicho todo lo que mis compañeros dijeron, yo les voy a llamar a una reflexión, porque estoy 100% de acuerdo en todos los beneficios de la minería, en el tema del control. Todo lo que hemos descubierto en el Ecuador hoy es recién la punta del iceberg. O sea, con un país explorado o a manos de concesiones para exploración en menos de un 10%. Imagínense toda la belleza que podemos hacer con el otro 90%. Wow. Y para eso necesitamos ir de la mano con el gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos en el país, como bien decía Santiago, somos un país megadiverso, biomegadiverso, en el cual somos uno de los países que por metro cuadrado tenemos los mayores índices en Sudamérica de especies naturales, sobre todo de especies de bichitos, pongámoslo así, para el entendimiento de cualquiera. Tenemos bosques prístinos, tenemos bosques y Amazonía que proteger, pero ahí volvemos no existe esta división o esta necesidad de elegir entre el ambiente o la minería. Yeah. Esa falsa dicotomía es lo que puede poner en riesgo el poder encontrar toda esa riqueza y aprovecharla, porque a ver, donde hay oro, el oro va a ser extraído. Lo que nosotros debemos decidir es quién lo extrae, o los ilegales o las empresas formales
y también responsables. En el Ecuador yo creo que ya no se debe decir si es que queremos o no minería. La minería es una realidad. Además de ser un puntal económico, somos el cuarto producto del PIB, somos el tercer no petrolero. La minería es una realidad, ya no es una elección. La realidad es que debemos elegir qué tipo de minería queremos y cómo esos minerales deben ser explotados. Y la respuesta es minería responsable, minería sostenible, empresas como las nuestras y muchas otras que lo estamos haciendo bien, que día a día luchamos por demostrar que esta falsa dicotomía en realidad es una falsedad, no existe. Se le dice un ingeniero ambiental liderando una empresa minera. ¿Qué más podemos tener como ejemplo? Por ejemplo, que las empresas en territorios donde existe una biodiversidad maravillosa, lo que hacemos es protegerla. Hoy por hoy estamos lamentablemente en un gobierno y en un periodo, no hablo del gobierno de quien lo lidera, sino en el periodo de gobierno, en donde los recursos económicos se los debe cuidar a un centavo. Y evidentemente tenemos prioridades, como por ejemplo el tema de la desnutrición infantil, la educación, la salud. Y bajo esta premisa, no es que todos los recursos del Estado puedan ser dirigidos hacia la conservación del medio ambiente, hacia, por ejemplo, poner todos los guardaparques que necesitan las áreas protegidas o los bosques protectores. La minería está prohibida en áreas protegidas, pero sí podemos estar en bosques protectores. Muchos de nuestros proyectos, de hecho, lo están. Y nosotros vemos que los guardaparques, por más esfuerzo que hagan y el esfuerzo maravilloso que pueda hacer el Ministerio del Ambiente, no se avanzan a poder proteger adecuadamente todas esas zonas. Las compañías que nos encontramos en este tipo de zona, ¿qué hacemos? Nos convertimos en un socio y aliado estratégico del gobierno, porque nosotros venimos con presencia, venimos con seguridad y venimos sobre todo con estándares y planes de manejo alrededor de nuestro entorno, en donde podemos ayudar a conservar y preservar. Entonces, si es que nosotros vemos a la minería como un aliado en sitio, porque ya estamos ahí, que tenemos los mejores estándares, que no solo hacemos cuidado ambiental, protección y conservación. En el caso de Torata Mining, por ejemplo, hacemos restauración ecosistémica. Tenemos operaciones en una zona donde había muchísima minería ilegal. La minería ilegal, como bien han explicado Santiago y María, conlleva a muchos otros delitos, no solo a la extracción ilegal, sino a un sinnúmero de vicios que yo les llamo, y la minería ilegal es la madre de todos los vicios. Pero tienes, a más de todo lo malo, desastres ambientales y daño ambiental. Y tienes pasivos ambientales que el Estado lamentablemente no puede reconocerlos y gestionarlos por una falta de recursos, justamente, porque por el principio de subsidiariedad debería esto suceder. Sin embargo, por falta de recurso económico no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué hicimos, por ejemplo, como Torata Mining? Entrar a remediar todos esos pasivos. Construir una planta de tratamiento de agua para agua ácida, de bocaminas que antitécnicamente fueron aperturadas y que nunca fueron selladas, para que pueda esa agua ser tratada y regresar al curso que corresponde al punto de captación de agua potable de toda una ciudad que es Santa Rosa, remediar pasivos de escombreras mal dispuestas, pero principalmente remediar el pasivo social que dejaron. Porque la minería ilegal, como bien decía María Eulalia, es desastroso ver cómo se llevan las riquezas, además de generar todos los desastres que generan, y los que menos ganan son los que más derechos tienen, que es la gente de esa zona. Esta punta del iceberg es lo que a nosotros nos dice, ok, tenemos tanta riqueza, somos pocos los que hemos explorado, es poco lo que se ha explorado, son muy pocos los que han llegado a producción, déjennos seguir avanzando, abran el catastro con reglas claras, en donde sí podemos hacerlo, donde no podemos hacerlo, cómo podemos hacerlo, a quién debemos informar, consultar, etc. Y déjennos llegar a que el Ecuador pueda suplir una necesidad mundial, y aquí es donde yo llamo a la reflexión. El mundo hoy por hoy está en una transición energética. La descarbonización es una realidad. Además que el sector minero tiene un compromiso real de la descarbonización de todas sus operaciones al 2050. Y esto es a nivel mundial, no solo ecuatoriano. En el Ecuador tenemos una meta de descarbonización de las actividades del país extractivas del 2030, porque así lo dijo el gobierno. Y nosotros vemos que esta transformación energética, ¿de qué se nutre? ¿Cuál es su base? Los minerales. Los autos eléctricos, los paneles solares, los molinos eólicos, todo esto que necesita baterías, minerales para poder desarrollarse, generar este tipo de industria, este tipo de energía renovable. Ahora, si es que nosotros no tenemos esa materia prima, ¿cómo podemos aspirar a una transformación energética acelerada, a una descarbonización acelerada que el mundo lo requiere? Porque los efectos del cambio climático, para aquellos que sí creemos y para aquellos que son escépticos, es solo cuestión de abrir las ventanas, abrir las cortinas y regresar a ver lo que estaba pasando en nuestra ventana y en el mundo. Estamos sufriendo estos efectos.
Entonces, ¿qué tal si ahora como minería, yo siempre hablo de minería con propósito, qué tal si hablamos de minería con reciprocidad? Reciprocidad ambiental. ¿Y de qué se puede tratar esto? En el Ecuador, como bien decía Santiago, tenemos uno de los proyectos, más allá de los que ya están en producción, uno de los proyectos de cobre más importantes para la economía local y regional, que es Cascabel. El cobre, hoy por hoy, es uno de los minerales críticos por necesidad mundial para la transformación energética y lucha del cambio climático. Si nosotros sabemos que como mineros queremos y podemos y debemos, por obligación colectiva mundial, extraer ese mineral para poder llevarlo a que ese mineral sea utilizado en el camino de la transformación energética y lucha contra el cambio climático, ¿qué mayor reciprocidad puede existir en eso? La naturaleza nos está dando cobre. En Ecuador tenemos oro y cobre principalmente, entre otros minerales secundarios. Pero si tenemos un yacimiento tan interesante de cobre, que estamos a puertas de extraerlo, que necesitamos ayuda del gobierno para hacerlo, lo extraemos y ojalá ese cobre pueda ser utilizado en energía limpia, en energía renovable, y ayude a aliviar un poco el pesar que el planeta tiene. Les digo desde mi ámbito ingeniera ambiental. Pero la minería es la solución a todos los desastres ambientales que está pasando. No al revés, no es la causa, somos la solución. Interesantísima la charla, porque son cosas que el público no conoce. Solamente hay paradigmas y gente que abusa, ¿no? Pero aquí tenemos una situación anecdótica, ¿no? A medida que conversaba con Santiago, que hay una brecha que ya está visualizada entre la demanda y la producción. El Ecuador tiene estos recursos. ¿Ustedes creen que lo que está pasando ahora, porque hay una situación, digamos, de incertidumbre política en los dos principales productores de cobre, Perú, Chile, y lo que tú me comentabas, Colombia, ¿no podría eso incidir positivamente en que le miren al Ecuador con buenos ojos? No porque sean unas buenas circunstancias, sino porque es el menos malo este momento. ¿Qué opinan ustedes, por favor? Obviamente, no es que deseamos que nuestros hermanos de la región vayan mal, sin duda alguna, pero sí es una realidad que tenemos que aprovechar las circunstancias de alguna forma. El desabastecimiento mineral ya está previsto, tú lo has dicho, Galo, y el momento que el mundo se dé cuenta que se quedó sin minerales, ese día es un día apocalíptico, porque no solamente que la transición energética va a estar ralentizada, yo creo que la industria, todas las industrias se paran en ese momento, y ese rato no hay nada que hacer. Porque no es que vamos a sacar de la tierra lo primero que sale. No, los proyectos de exploración toman muchísimos años hasta convertirse en minas. Entonces, para enfrentar ese desabastecimiento hay que empezar hoy. ¿En dónde? En realidad en todo el mundo. Las circunstancias que vive la región, bueno, Latinoamérica se convirtió en Macondo en realidad. Hay cosas muy, muy complejas de entender. En este momento nosotros somos uno de esos puntitos azules dentro de un continente que pues está yendo a la izquierda con todos los desafíos que eso implica. Sin embargo, el país más atractivo siempre será aquel país que brinde seguridad jurídica. El potencial geológico yo lo dejo aparte porque creo que no cabe duda. Hemos rascado la superficie y hemos encontrado maravillas. De eso no cabe duda. Es la capacidad que tenga el Ecuador de mantener un plan minero que vaya más allá de los gobiernos, que vaya más allá de las autoridades de turno o de la bandera política que nos lidere. Que sea un país que desarrolle una política minera a largo plazo, una política minera sin duda alguna apalancada en la sostenibilidad, apalancada en las buenas prácticas y apalancada también en el compromiso de una redistribución de la riqueza equitativa. Ahí, Galo, volver un poco a lo que ya habíamos comentado y que comenta María Eulalia, el tema de el inversionista busca mercados para invertir, ¿no es cierto? Hay recursos acá, hay recursos acá, hay recursos acá. ¿Cuál es el diferencial? ¿No es cierto? Es evidentemente el tema de un marco jurídico estable, un marco tributario adecuado y una estabilidad política que permita que proyectos de largo aliento se mantengan perennes en el tiempo. Habiendo dicho eso, partimos de que tenemos gran cantidad de minerales, sí,
hay que forjar ese camino para que el marco jurídico sea adecuado, ¿no? Para que finalmente se despolitice el tema de la minería, para que se lo vea como una gran posibilidad de desarrollo y para que finalmente podamos aprovechar de eso. Creo que al ser un país nuevo en minería, ¿no es cierto? Chile está con una curva descendente en la producción de cobre, cada vez es mucho más difícil mantener, más costoso, hay que procesar mucha más cantidad de tierra para sacar la misma cantidad de mineral, por lo tanto está descendente. En el caso del Perú, también bastante avanzado. El Ecuador es un país nuevo, inexplorado, en el que se han encontrado maravillas, ¿no? Maravillas no solamente desde el punto de vista mineral, ambiental, de agua, de recursos, de biodiversidad, y por lo tanto tenemos la gran oportunidad de generar una industria diferente, una industria que trascienda, en la que se propicie el trabajo femenino, en el que haya grandes mujeres como mis compañeras de panel que puedan seguir aportando al desarrollo de los proyectos, en el que se piense en el tema medioambiental como un eje fundamental de la actividad minera. No debe haber proyecto que no tenga el tema ambiental como un principio fundamental para su desarrollo. El cuidado del agua es un tema clave. La generación de riqueza, la participación de esa riqueza está en la ley de minería. El 60% de las regalías debe ser redistribuida en las zonas. Personalmente creo que no solamente las regalías. Cuando estamos en proyectos de exploración y vamos a las zonas donde estamos trabajando, las comunidades nos dicen, bueno, ¿y cuánto ha pagado usted de impuestos? No, este año me toca pagar patentes por $600,000. Y la comunidad te dice, bueno, ¿y el gobierno dónde nos ha dado parte de esa patente que debe pagarse en exploración? Espere a que el proyecto esté en explotación. Generalmente, los proyectos de exploración no pasarán a una fase de explotación. De cada 1.333 proyectos exploratorios, 3 terminan siendo proyectos exitosos de producción. Eso quiere decir que las compañías que estamos explorando no necesariamente vamos a encontrar algo, y si encontramos algo probablemente no sea económicamente rentable. Ese es el riesgo y la volatilidad del negocio de la exploración minera. Habiendo dicho eso, sumamente importante que sentemos los cimientos para una industria responsable, participativa, colaboradora, ¿no? Y que finalmente desmitifiquemos ese hecho de que la minería contamina. Todo contamina, la minería genera un impacto, el impacto debe ser controlado, mitigado y remediado. Ese es un tema sumamente importante. A la misma vez que pagamos impuestos, generamos fuentes de empleo, dinamizamos las zonas deprimidas donde nos encontramos y finalmente que podamos aprovechar de una manera adecuada lo que tenemos en nuestro país. Sí, yo hago eco a las palabras de Santiago. Tenemos maravillas en este país. Qué difícil, y esto les digo Como siempre, ¿verdad? ¿Ya ve? Gracias, todos los que luchamos por la minería responsable día a día somos maravillosos. Pero les voy a dar un ejemplo. Nosotros como Challenger Exploration, que Torata Mining es en Ecuador y en Argentina es Hualilán, estamos explorando. Y somos 2 actividades, es la misma actividad en 2 universos tan distintos y en 2 situaciones geopolíticas y sociopolíticas tan distintas. Entonces es un desafío súper interesante ver día a día cómo se van desarrollando. Yo siempre explico, cuando exploro y voy al proyecto aquí en Santa Rosa, en la provincia del Oro, y vamos entrando y todo se ve verde y veo todos los animales, todos los que se pueden imaginar. Tenemos una familia de monos aulladores viviendo al lado del campamento divino y queremos perforar y todo es lleno de agua, entonces nos cuesta 3 veces más tiempo ver dónde mismo vamos a perforar para no afectar los ojos de agua subterráneos. En Argentina llego, pongo un pie y es un desierto y no ves nada, solo ves así las bolas de estambres cruzar. Y digo, qué lindo desafío poder ver cómo se explora en 2 universos tan distintos. Mientras en el uno mi preocupación es qué hago con tanta agua, en el otro es cómo exploro sin agua, cómo aprendo a ser mucho más eficiente de lo que normalmente se es en la industria, y acá cómo puedo proteger más de lo que las industrias están acostumbradas a proteger. Entonces, como bien decía Santiago, en Ecuador hay una riqueza enorme ambiental, geológica y humana. Porque créanme que cuando uno logra hacer conciencia en las comunidades aledañas a los proyectos, cuando logra que ellos capten la realidad de lo que es la minería, desde qué es la actividad, cuáles son sus posibles impactos, así como las medidas de prevención, mitigación y control que hablaba Santi, y si algo pasa, la remediación.
cuando ellos entienden, se apersonan del proyecto. Y eso lo digo por experiencia. Nosotros empezamos con una campaña súper fuerte de capacitación y de entendimiento, no solo en aula, en un escritorio, sino en sitio. Y cuando las personas entendieron lo maravilloso que es el lado amable de la minería, ese quitarle esa cara tan gris y humanizarle y poder demostrar los beneficios humanos, sociales, ambientales que puede tener, ellos se apersonaron y hoy, aparte de ser trabajadores de la compañía, son muchos de sus emprendimientos proveedores de la compañía. Pasaron cosas muy interesantes. Nosotros tenemos una política de género súper fuerte, trabajamos mucho con mujeres. Y veíamos los índices, por ejemplo, de desempleo en mujeres. Cuando nosotros llegamos como compañía empezaron a bajar e inmediatamente sucedió un efecto mariposa. Empezaron a bajar los índices de violencia intrafamiliar. Empezaron a subir los índices de acceso a la educación de los niños. Empezó a bajar los índices de desnutrición de estos niños también en las comunidades aledañas. Es decir, los impactos que genera la minería van mucho más allá de lo que podemos topar, de lo tangible. Ahora, como bien decía María Eulalia, yo no espero que les vaya bien a los otros para que a nosotros nos vaya mal, ni que a los otros les vaya mal para que a nosotros nos vaya bien. Esto es, a la final, para todos. La minería y la geología tenemos compartida por la cordillera entre todos los países de la región. Somos todos un potencial geológico muy interesante. El diferencial va a estar en qué tanta seguridad jurídica podemos dar, pero también seguridad física, y eso es mucho de apoyo del gobierno. ¿Qué tanto podemos aportar en acceso y facilidad a permisos? Y no malentiendan, no con que una licencia ambiental yo pida que salga pronto, pido que salga dentro de los términos de la legislación que dice 6 meses, cuando hoy se demora entre 4 y 5 años. Y eso no es ser más flexible ni más laxo. Nosotros como empresas mineras estamos acostumbrados a cumplir con estándares, no solo con la que la legislación ecuatoriana nos impone, sino con estándares que van mucho más allá de la política pública y la legislación nacional, los estándares internacionales. Lo único que pedimos es certeza y claridad en el proceso, que se cumplan los tiempos, tener esa seguridad y en campamento tener el respaldo del gobierno, de la fuerza pública. Hoy por hoy que el presidente Lasso hace muy poco declaró a la minería ilegal como un tema de interés nacional, la lucha contra la minería ilegal, pues que esto se convierta en apoyo en territorio. Hemos visto que muchos proyectos, hermanos, compañeros y amigos nuestros han sufrido ataques a sus campamentos, por ejemplo, con los cuales siempre nos solidarizamos y no estamos de acuerdo que en ningún caso las protestas lleguen a violencia. Eso sí, no, el derecho a protestar está bien, el derecho a ser violento, eso no existe. Pero que eso se pueda sentir mayor acompañamiento por parte del gobierno, que una de las principales cosas que tengamos que atacar y mitigar es esta violencia, estos ataques a los campamentos, porque más allá de cualquier riqueza geológica, más allá de cualquier riqueza ambiental, la vida de uno y de nuestros equipos, y yo sé que eso lo comparten no solo Santos, sino todos los que estamos a cargo de una compañía, las personas que trabajan en nuestras compañías se vuelven nuestra segunda familia. Y que les pase algo a ellos es como que le pasara a uno. Entonces, lo único que nosotros queremos es que se pueda trabajar con reglas claras, en un ambiente sano, ambientalmente y socialmente hablando, y en un ambiente seguro para todas las actividades y sobre todo para nuestros trabajadores. Este va a ser un diferencial, más allá de que cuando nosotros podemos hacer un proyecto y las corridas económicos financieras y un proyecto y proyecciones económicas, malo bien, Ecuador es un país dolarizado, ¿no? Y creo que eso ha sido lo que nos ha sostenido, nos sostiene y nos sostendrá como una bandera y un puntal frente a muchos países vecinos nuestros, y más aún hoy frente a la situación política que también en economía están siendo tan variadas. Perfecto. Muchísimas gracias, muy interesante. Gracias por compartir esto. Y bueno, ustedes acaban de regresar de una feria que es muy famosa, muy interesante, ¿no? Los tres vienen desde ahí. ¿Qué novedades negativas y positivas traen para el mercado ecuatoriano luego de haber intercambiado las ideas con los inversores que están allá, ¿no? Comenzamos. Bueno, en el... Sí, era justo la pregunta que esperaba que respondan mis compañeros antes. ¡Qué bueno! No, a ver. Bueno, el PIDAC, como sabemos, es la feria, la congregación y el evento minero más grande, al menos de ese hemisferio. Sucede todos los marzos, en Australia tenemos también el IMARC. Sin embargo, todos los años ha sido interesante para el Ecuador. Este año, a mi criterio, pueden
no está de acuerdo mis compañeros, fue un año bastante desafiante, porque como Ecuador teníamos la incertidumbre de qué hemos avanzado como para poder ir y demostrar al mundo las cosas buenas y seguir contando historias buenas sobre nuestro país. Y yo creo que en un ejercicio de cuando nos sentamos entre todas las industrias, la Cámara, con el gobierno, a veces nos olvidamos de las cosas buenas porque esperamos, la expectativa nos nubla, tal vez es eso. Nosotros decíamos, puede que no haya mucho que contar, pero cuando nos sentamos a hacer ese ejercicio de decir, ok, ¿qué ha pasado en este año? ¿Qué tenemos como país que nos hace más atractivos, que nos hace diferentes? Tal vez todo lo que hubiésemos querido que suceda en el año 2022 no sucedió, porque hubieron muchas cosas que al gobierno le sucedieron, a las industrias le sucedieron, a la sociedad le sucedió. Más allá de haber pasado y ser el año post-pandémico, en el año en que se declara por fin el fin de la pandemia, que la economía se vuelve a reactivar en muchos sentidos, protestas, el diálogo que hubo entre los representantes indígenas con el gobierno, las mesas técnicas, es decir, hubieron tantas cosas que no permitieron que las expectativas tal vez se hubiesen cumplido como la apertura del catastro, siendo muy sincera. Creo que eso es lo que muchos inversionistas están esperando del Ecuador, la apertura del catastro. No se llegó a dar y eso no significa que el Ecuador no haya tenido buenas cosas que contar. Lo que justamente decía María Eulalia, decíamos, miren, con los pocos proyectos que nosotros tenemos, las exportaciones sobre los 2.700 millones de dólares, la generación de 185,000 plazas de empleo entre empleo directo e indirecto, el avance de los proyectos, la cercanía de la entrada en ya construcción de la mina de Cascabel, que es uno de los proyectos más interesantes, los nuevos findings y los hallazgos que los exploradores estamos teniendo. Es decir, hay cosas buenas como país que nos siguen haciendo un atractivo y una reflexión que decíamos entre el PIDAC, comparando al Ecuador con Sudamérica. No, voy a tomar tus palabras, aunque no sean las más adecuadas. Ser el menos malo, que no es lo mejor de la película, no lo es, pero los inversionistas regresan aún a ver al Ecuador. Ojalá y no sea todos porque nos consideran los menos malos, porque no debería ser así, no es justo con nadie, ni nosotros, ni los vecinos, pero sí porque somos un país con un potencial geológico atractivo, porque somos un país con una economía que todavía podemos brindar bases para una proyección económica a los inversionistas que sea estable, porque tenemos una riqueza ambiental y humana en nuestra gente, y porque es un país, como toda Latinoamérica, donde la minería es para valientes. Creo que nos despertamos y estamos acostumbrados a que cada día no nos cambien las reglas del juego, a eso no estamos acostumbrados, pero sí a tener novedades y desafíos que los que vivimos en la industria minera estamos fascinados de enfrentar, porque la minería es para valientes. Galo, en mi caso, era mi 15º PDAC. Empecé muy joven. Graduado. Era mi 15º. He visto el crecimiento y la consolidación del país. Estuve como anécdota, por ejemplo, en el 2008, después del mandato minero, cuando se caducaron más o menos el 85% de las concesiones vigentes en ese entonces. Fue en su momento, era subsecretario de Minas, y manifestó y dijo, no se preocupen, no pasa nada, vamos a avanzar, ¿no? No hubieron nuevas concesiones otorgadas hasta 2016-2017. Ha sido un proceso largo, ha sido un proceso en el que mucha gente ha colaborado, pero sí un procedimiento en el cual el Ecuador se ha consolidado como un destino importante. Eso creo que es fundamental. No existe país minero en el que no exista conflicto. Generalmente los conflictos socioambientales se dan en lugares deprimidos, donde hay ausencia del Estado, donde hay carencia de recursos básicos y donde hay recursos naturales, ¿no? No hay país donde no haya problema. Canadá tiene problema con los First Nations en la parte prácticamente del polo. Perú, Chile, Ecuador, Colombia, México, no estamos ajenos, probablemente por ese deseo de querer cambiar la perspectiva hacia una economía verde, hacia una transición energética, sin darnos cuenta que la minería es un eje fundamental de esa transformación. Por lo tanto, hay mucho interés en el Ecuador. ¿Por qué? Porque el Ecuador, como se dijo en algún momento, es la nueva frontera minera. 90-92% del territorio nacional ecuatoriano está inexplorado. Han encontrado grandes proyectos,
Entonces, por eso queremos ver, pese a que haya problemas, como existen los otros, queremos ver qué está haciendo el país. Si hay temas que faltan, evidentemente hay temas que faltan. La apertura del catastro es un tema sumamente importante. He conversado en su momento con el ministro, con quien tuve una reunión allá en Canadá, con el ministro Santos, y le decía, tan importante como sostener los proyectos que van a entrar en producción, es sostener los proyectos que van a generar los nuevos descubrimientos del país. La minería es una industria estratégica, no los proyectos. Por lo tanto, hay que dar atención efectivamente a todos. Si es que esos proyectos que estamos empezando exploración, que podemos generar un descubrimiento, nos detenemos por temas políticos, por temas legales, acciones constitucionales, el pipeline de proyectos finalmente no podrá avanzar y finalmente no habrá proyectos que entren en producción en un futuro a mediano plazo. Por lo tanto, tenemos mucho por hacer, tenemos mucho que generar. La inversión extranjera definitivamente está centrada con los ojos en el Ecuador, viendo qué pasa con la estabilidad política, con la estabilidad jurídica, qué pasa con el tema de los indígenas, avanzan o no avanzan los proyectos, pero los ojos están sentados. Creo que es fundamental también, Galo, que como gerentes y como profesionales de la actividad minera en el Ecuador, aprovechemos esa oportunidad que tenemos de hacer las cosas de una manera distinta. Que pensemos que la minería es una industria que debe manejarse de una manera mucho más limpia. Que han habido errores en el pasado, sí han habido errores. Que han habido temas, incluso en el Brasil, ruptura de presas de relaves, efectivamente sí. De que como industria hemos fallado en comunicar de una manera adecuada lo que es finalmente la minería, sí estamos trabajando finalmente en eso. Partir de esos errores, partir de esas oportunidades y finalmente generar en el Ecuador un destino y atracción de inversión extranjera que efectivamente existe y lo que pudimos percibir en Toronto. Yo tengo ya poco que aportar luego Nunca es poco. luego de la intervención de la Cara y del Santi, pero ¿por qué invertir en el Ecuador? Y ese fue el mensaje en el PITAC. Sí, no fue lo mejor que hubiésemos querido. El catastro sigue cerrado. Hay varios pasos que ya hemos dado en este año de la mano del gobierno, que es importante, pero ¿por qué invertir en el Ecuador? 1, potencial minero. 2, es un país pequeño y eso ayuda mucho a las operaciones logísticas. No es que hay que atravesar millones de kilómetros para poder sacar ese mineral a puerto. Las distancias cortas son interesantes. Es un país con una infraestructura básica que está ahí, ¿no? Hay, por supuesto, perfectible, pero tenemos carreteras, tenemos puertos, tenemos aeropuertos, tenemos una interesante también provisión de electricidad, eso es importante, y una dolarización que ayuda a que cualquier presupuesto se mantenga en el año, no como otros países de la región que tienen que reactualizar sus presupuestos cada trimestre porque la inflación les comió. Entonces, a veces nos acostumbramos a ver el vaso medio vacío, pero hay que verlo medio lleno. Y sí, efectivamente, el potencial minero ya hemos hablado, pero no solamente por eso hay que venir al Ecuador. Una de las cosas que personalmente a mí me llama mucho la atención es cómo la inversión no es solamente un tema de plata. La inversión es un tema de decisiones de vida. Los inversionistas no es que mandan sus dólares a través de una transferencia bancaria. Muchos de esos inversionistas hacen de este país su hogar. Su hogar y el de sus familias y el de sus hijos. Y este es un lindo país para vivir, a pesar de todo lo que tenemos, a pesar de todos nuestros desafíos, este es un país lindísimo. Entonces, por todas estas razones, el Ecuador es el nuevo destino minero y estamos trabajando todos los días y con ahínco para convertir en ese destino minero que no solamente traiga beneficios a los ecuatorianos, sino que aporte al mundo con los minerales que se necesita para alcanzar y masificar la transición energética. Interesantísimo, muchísimas gracias. Concluyendo, y estoy de acuerdo con tu punto de vista de que tenemos que verle el vaso medio lleno, y yo puedo concluir una cuestión, ¿no? Las distancias a los puertos de embarque son pequeños, la disponibilidad de agua, que es uno de los recursos más escasos que existen en nuestros vecinos, es alta, el costo de la mano de obra es totalmente previsible, tenemos además la energía,
uno de los costos súper competitivos, tenemos seguridad alimentaria y ahora un potencial minero muy grande. Entonces, ¿qué nos puede detener, no? Nos detenemos nosotros mismos, porque nosotros mismos nos estamos convirtiendo en bloqueadores de las cosas que pueden beneficiarnos completamente, ¿no? Entonces, gracias por hacernos entender eso, ¿no? No estamos tan mal, porque además también tenemos una industria petrolera que sostiene la economía. Entonces, estamos bien. Sí, ha sido muy interesante la charla. Si alguno de ustedes quiere un minuto para hacer el... Yo me lanzo con una cosita que tal vez no hemos topado. Este es un foro que va a ser visto por varios CEOs. Muchos de esos CEOs estarán en otras industrias que no sea la minera. Pero también la invitación es para ellos. La minería, por cada dólar que genera la minería, se generan 42 centavos para el encadenamiento productivo. Eso significa que hay una gran oportunidad para otras industrias. Hoy, en Chile, la industria del encadenamiento productivo factura 3 veces más que la misma minería. Es decir, esta es una plataforma tan grande de desarrollo que las oportunidades están para todos. La minería requiere de muchísimos bienes y servicios logísticos, de consultorías ambientales, legales, sociales, de maquinaria, de construcción, de tecnología y un larguísimo etcétera. Así es que la minería no es un asunto solo de mineros. La minería es un tema país, porque es el futuro de este país, pero también es un tema muy importante en el sector productivo, porque será la gran oportunidad para que otras industrias se generen concomitantemente al desarrollo de este sector. Muchísimas gracias, muy interesante. Galo, en mi caso, también anotar el hecho de que profesionales de varias áreas son los que pueden trabajar en el sector minero. Para mí la minería sin duda ha sido una gran oportunidad de crecimiento personal y profesional. Estoy muy agradado de haber dejado de ser abogado. Yo lo ejerzo ya hace más o menos 15 años, que me dedico ya a la parte administrativa minera. La minería te abre una gran posibilidad de crecimiento profesional para varios profesionales. Eso es un tema clave. Adicionalmente, estar muy agradado de compartir este panel con dos grandes mujeres que defienden a la industria. Un saludo especial a las mujeres de mi equipo que trabajan teniendo sus familias, teniendo sus hijos, sus esposos en jornadas 20-10, ¿no? Me ha impresionado la decisión que tiene la mujer, la dificultad que tiene en mantener su casa, porque eso hay que decirlo, quien mantiene la casa en orden es la mujer, y al mismo tiempo trabajar en campo. Como gerentes tenemos que ser consecuentes y abrirnos a una realidad. Veníamos de Canadá, ahora van a trabajar no 5 días a la semana, van a trabajar 4, 3 días de vacación, esa es la nueva tendencia. Trabajan solamente 2 días desde oficina, los otros días trabajan desde su casa. Tener apertura para cambiar, para pensar diferente y finalmente para generar una industria consolidada. Agradado de estar en este panel, sin duda, con mis amigas. Gracias. Sí, Galo, la verdad es que yo sí podría dar así un consejo a todos los que estén viendo este programa, es ser conscientes de que la minería no siempre es lo que les contaron. La minería, y esto tomo palabras de alguna conversación que hace meses tuvimos justo con María Eulalia, que me encantó lo que me dijo, la minería debe ser un tema de conversación de la mesa de cada familia. Cuando uno está desayunando con sus hijos, cuando está almorzando, cuando está cenando, tenemos la obligación de quienes trabajamos en la minería responsable, que sabemos que somos el futuro de la economía del país, explicar esto desde a los más pequeños hasta a todo nuestro círculo, porque la gente debe estar informada. Y nosotros no creo que sea nuestra responsabilidad cambiar el criterio o la percepción de un antiminero si se vuelve minero o no minero, no, pero sí es nuestra obligación informar adecuadamente. Y que con esa información correcta ellos puedan tener su propio criterio. Y que su criterio no venga desde la desinformación o desde mitos. Es nuestra obligación como mineros hacerlo y que la conversación se vuelva del día a día en todo tipo de reunión que tengamos. Es la obligación del minero poder informar, asimismo como informar no solo de lo que es la minería, sino de todas estas bellezas, maravillas. El Ecuador, además, es uno de los países, y esto es bueno que sepan, es uno de los países de la región que tiene mayor índice de cantidad de mujeres
dentro de la industria. Y eso que nos comparamos con Chile, por ejemplo, que vive de la minería, de Perú, que ha sido minero en renacer desde hace muchos años atrás, más que el Ecuador. Nosotros tenemos un porcentaje mucho más alto. Ahora, ese porcentaje alto, evidentemente, en donde se concentra en su gran mayoría, entre el 80-20, está en la parte administrativa, en la parte de toma de decisión también, lo cual es bastante interesante conocer. Pero yo coincido con Santi. Las mujeres que en la minería sacrifican, porque como mujer te puedo decir, sacrifican su familia, su tiempo, su hogar a veces, para ir a trabajar en territorio, como lo hace el equipo de Santi que conozco, y eso es una belleza de equipo. Son de sacarse el sombrero. Y ojalá y nosotras y nosotros, porque no solo somos las mujeres, sino el rol de la inclusión y la equidad viene no solo de la mujer, sino del hombre, que realmente reconoce el valor de nosotras en la industria. Que podamos ser el aspiracional para que otras puedan venir atrás. Y nosotras ya abrimos el camino, nosotros con consejos como Santi, que también conocemos muchos más en el país, que dan paso, dan oportunidad y que realmente creen que el talento no tiene género. ¿Qué es lo que nosotros debemos perseguir? No debemos perseguir porque a las mujeres se les premie o se les motive más que a los hombres o se les contrate por ser mujeres. No, esa no es la lucha ni es el feminismo correcto. Si alguien cree que eso es feminismo, está equivocado. El feminismo simplemente es saber que la legislación, la normativa, las políticas empresariales, corporativas, no tienen sesgo por el género, simplemente por la formación y por el mérito. Esa es la lucha que nosotros, y que sé que Santi, que María Eulalia también le persiguen, muchos CEOs de la industria, la Cámara también. Eso es lo que nosotros debemos aplaudir y tener mujeres, ojalá, no solo en toma de decisión, que somos en ese rol también muy importantes, igual que los hombres, sino en el ámbito operativo. Sería lindísimo. Hay proyectos que ya tienen mujeres manejando volquetas enormes, maquinaria pesada. Ojalá se sumen más y que de aquí a 3, 4 años que estemos sentados igual en este panel, digamos, imagínense. Nosotros ya nos subimos en una volqueta. Ojalá. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una conversación súper interesante. Personalmente no he encontrado un programa donde se haya topado estos temas de esa manera tan integral y global, y aspiramos pues a seguir esto. Y si ustedes tienen alguna idea, alguna iniciativa, como Business Night Latam, estamos abiertos para hacer un canal de comunicación. Gracias por su presencia. Me siento muy honrado con su concurso en este conversatorio. Gracias. Muchas gracias. Gracias.